Bueno, hoy vamos a trabajar, el tema de inteligencia de negocio a un nivel más básico. Digamos que después de haber visto la presentación que hemos venido realizando con el tema de cómo funciona la inteligencia de negocios y demás, vamos a hacer un ejercicio práctico con el modelo más fácil que existe de inteligencia de negocio, que es crear una bodega de datos. Acá tenemos una base de datos tradicional, digamos que es un archivo que se ha generado a través de mucho tiempo. Este es un ejemplo que tenemos de una base de datos de arrendamientos que contiene pues, muchas tablas para el proceso de gestión de información. Cuando vamos a realizar una bodega de datos, que es el ejercicio que nos compete hoy, lo más importante es analizar cuál es nuestra base de datos principal o nuestra tabla principal, que en un modelo de base de datos sería la tabla más débil o la que tiene más llaves foráneas. Si nosotros nos vamos a este modelo que tenemos acá, la base de datos tiene muchas tablas, pero nuestra tabla, principal o la que más llaves foráneas tendría sería la tabla ventas, que tiene como llave principal el número de contrato, pero que si buscamos dentro de sus campos vamos a encontrar, por ejemplo, identificación del cliente, que nos permitiría a nosotros tener información, toda la información que necesitemos del cliente, código de inmueble para saber todas las características, propietario y empleado. Es decir, contiene grandes búsquedas de información, o podemos hacer grandes búsquedas de información solamente con su llave foránea. Incluso un número de póliza que aquí también aparece, pues hace parte de la llave foránea. ¿Cómo hacemos una bodega de datos? Lo más simple. Simplemente vamos a copiar la tabla que tiene mayor información, que en este caso sería la tabla ventas. Vamos a crear una copia de esa tabla y a esa nueva tabla la podemos agregar aquí al final. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a agregar bodega de datos. Esa tabla bodega de datos, ya de ahí en adelante podemos comenzar a trabajarla porque no vamos a alterar ninguna de la información que se está generando dentro de las otras tablas. Digamos que esa tabla de bodega de datos es la que nos va a permitir a nosotros realizar los informes de inteligencia de negocio y demás. Digamos que el objetivo que se traza dentro de la inteligencia de negocios va a depender mucho del tipo de información que tú quieras registrar en este tipo de base de datos. Por ejemplo, vamos a asumir que queremos información de clientes, entonces vamos a ver qué información podría servirnos de clientes para nuestro modelo de datos. Podría ser, por ejemplo, nombres y apellidos, género podría ser un buen campo para generar informe, el estado civil, nivel educativo, bueno y demás. Entonces vamos a copiar estos campos para nuestra bodega de datos y vamos a insertar acá después de clientes, vamos a insertar eh, vamos a insertar nuestras celdas copiadas. Entonces, nombre de cliente, aquí las embarré porque me copió toda la información. Lo que voy a hacer es eliminar simplemente y voy a insertar nuevamente los campos en blanco. Ya dije que necesitaba dos para apellidos y nombre, necesito para género, necesito para, bueno, no sé, ahí habían otra información importante. Vamos a mirar, nombres y apellidos nos sirve, vamos a agregarlo aquí con encabezado. Esto es muy importante porque si el informe o si la bodega de datos no tiene un encabezado de campo, en este caso podría ser esto, simplemente cuando vayamos a realizar los informes no nos sirven. Yo lo voy a cambiar aquí de color un poquito para que sepamos que esa información que aparece ahí es la información del cliente. Digamos que otra información importante podría ser del inmueble. Entonces vamos a ver qué campos podrían servirnos del inmueble para generar nuestro informe. Por ejemplo, podría servirnos tipo de inmueble, el tipo de uso, incluso el estrato. Vamos a tratar de copiar solamente esos tres, así que obviamente eso va a depender de lo que ustedes necesiten, pero yo simplemente voy a copiar esos tres y voy a insertar esos tres columnas que necesito para registrar información de esa tabla, que ya dije que iba a ser entonces de inmuebles, que iba a ser tipo de inmueble. Vamos a copiar aquí tipo de inmueble, y dije también del inmueble que iba a copiar el estrato. Vamos a colocar
tipo de uso y el estrato. ¿Sí? Vamos a asumir que esa es la información que necesito para mi informe, tipo de uso y aquí estrato. Obviamente puedo traer información de todas las tablas en las cuales contengo llaves foráneas. En este caso, para efectos del ejercicio, simplemente vamos a traer información de estas dos tablas y con eso ya yo puedo generar algunos informes de inteligencia de negocio que me pueden servir a mí para la toma de decisiones. Vamos a ponerle un colorcito a esto también diferente acá para que se distinga que es información que hemos traído de otras tablas. ¿Cómo vamos a hacer la búsqueda de información? Lo más fácil del mundo, utilizando la función buscar v, que es una función que nos permite traer información. ¿Cómo funciona? Simplemente le damos buscar v, y acá nos va diciendo el valor buscado. ¿Qué es? El valor buscado es el valor, en este caso la identificación del cliente que vamos a buscar. ¿De dónde? De una matriz de datos a buscar. ¿En qué matriz de datos vamos a buscar? En la tabla cliente. Entonces, en nuestra tabla cliente, toda nuestra tabla cliente, toda la información de nuestra tabla cliente, le damos F4 para fijar la información, va a ser nuestra matriz de búsqueda. ¿Qué columna estamos buscando? Lo primero que colocamos ahí era el nombre. Entonces, la columna, esta es la 1, la 2, todos toman una numeración. Cada letra asume un número, en este caso sería la 1 y la 2, estamos buscando la columna 2. Y le decimos coincidencia exacta porque lo que estamos buscando es una llave y las llaves son únicas y repetibles, entonces claramente siempre nos va a conseguir la información. Si hacemos eso, ya tenemos la información de Lady Fernanda, que sería nuestro primer cliente. Simplemente haciendo un clic sostenido podemos traer la información. ¿Qué podríamos hacer para traer el resto de la información? Fácil, copiamos esta fórmula, la pegamos acá y le decimos que en vez de 2 nos traiga la columna 3, que es el apellido. Lo mismo podemos hacer para el nivel educativo. ¿Cuál columna es el nivel educativo? Vamos a mirar en clientes, nivel educativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es la columna 10. Entonces, copiando la misma fórmula, vamos a decirle que me traiga la columna 10. Ahí está el nivel educativo y la ocupación, que sería el 11. Ahí está. Entonces ya tenemos información en nuestra bodega de datos que nos permite a nosotros poder generar algún tipo de informe. El mismo procedimiento vamos a realizar para traer información del inmueble. Hacemos con la fórmula buscar v. Decimos que con el código de inmueble nos traiga. Vamos a buscar aquí de inmueble. Copiamos toda la información de inmueble, que es muchísima. Le damos F4 y le decimos que nos traiga el 2, que es el tipo de inmueble. Le damos coincidencia exacta y ya tenemos el tipo de inmueble acá. Esta misma fórmula la podemos usar para el tipo de uso, que en este caso no sé cuál es. Vamos a mirar qué columna sería el tipo de uso, que sería 1, 2, 3, 4, la 4. Y la otra que teníamos era el estratos, que era 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces necesitamos la 4 y la 9. Entonces, para el tipo de uso, copiamos la fórmula, decimos que nos traiga la 4. Y para el estrato, le decimos que nos traiga la 9. Y así de fácil tenemos información adicional en nuestra bodega de datos. Una vez que hemos podido completar toda la información de nuestra bodega de datos, que podríamos agregar mucha mayor información, como lo dije, información adicional de póliza, mayor información de cliente, mayor información de inmuebles, de propietarios, de empleados. Si quiero tener informes de los mejores empleados, de los mejores vendedores, pues podría agregar mayor información y seguir ampliando mi bodega de datos. Esta bodega de datos, después que está construida, es algo muy fácil comenzar a generar nuestros reportes. ¿Cuál es la manera más fácil de generar los reportes? Nos vamos a insertar y con esta herramienta que ha sido muy utilizada en informática, pero que aquí cobra un mayor valor, comenzamos a trabajar. Y es las tablas dinámicas. Seleccionamos tabla dinámica, nos aseguramos que se hayan seleccionado toda nuestra tabla dinámica y ya tenemos acá toda nuestra información de tablas, con nombre de cliente y demás, que nos permite generar unos informes. Vamos a generar un primer informe. Vamos a asumir que necesitamos mirar cuál es el tipo de inmueble, que mayor nos renta o que más nos renta. En ese caso, pues vamos a colocar tipo de inmueble en filas y vamos a colocar por acá valor total del contrato para que nos sume y nos muestre cuál es el valor de renta. Si yo organizo esto de mayor a menor, claramente quien mayor dinero me está generando, incluso podría darle formato a esto si quisiera tenerlo
digamos, de una mejor forma. Voy a dar aquí tipo moneda. Digamos que en mi negocio, en este negocio, lo que más nos sirve a nosotros es tener locales luego seguido de las casas, ¿cierto? Digamos que lo que menos está rentando son los pisos, los parking o las oficinas. Entonces ya uno puede comenzar a hacer un análisis de a qué invertirle o no mayor información. Digamos que este informe yo le puedo dar un nombre, le vamos a poner aquí informe tipo de inmueble. ¿Listo? Este es un informe 1. Vuelvo a mi bodega de datos. Si quiero agregar otro informe, simplemente le digo tabla dinámica, le doy a aceptar y ya automáticamente me genera nuevamente mis variables y puedo, por ejemplo, generar un informe que me muestre mis mejores clientes. Vamos a ver mis mejores clientes. Voy a colocar nombre del cliente por acá. Vamos a agregar valor total del contrato para esos inmuebles y vamos a agregar aquí, por ejemplo, de lo que trajimos del cliente, que trajimos nivel ocupación. Vamos a poner aquí en columna ocupación y vamos a organizar esto de mayor a menor. Mostrar, ordenar de mayor a menor. Y aquí tenemos. Entonces podríamos nosotros, digamos, cambiarle el formato a esto también para que se nos vea un poco mejor. Y ya podríamos decir que nuestro mejor cliente es Raúl, es Raúl Virgilio. Es un cliente que nos está generando muchísimo dinero, seguido de Andrés Eduardo y demás. Pero, además de eso, yo puedo mirar que esas personas, de los que me están generando, son empresarios y los independientes. Podríamos mirar, por ejemplo, de los que menos me genera, quiénes son. Entonces, los que menos me genera son los que son empleados. Entonces, los empleados rentan muy poco, a pesar de que aquí hay otros valores que sí están rentando y demás. Entonces, yo puedo hacer, digamos, ese análisis, o podría quitar el cliente y dejar simplemente la ocupación y mirar con la ocupación de manera mucho más fácil, ordenar de mayor a menor, cuáles las ocupaciones que más de mis clientes o dentro de mis clientes, dependiendo de la ocupación, quiénes son mis mejores clientes. Entonces, los empresarios claramente, luego siguen los independientes, los empleados y los últimos son los ingenieros o funcionarios o gerentes, que son los que menos rentan. Ese tipo de temas, nosotros podíamos incluso aquí insertar un gráfico dinámico, digamos cualquiera de estos gráficos que nos puede ser uno que nos recomiende y mirar cuál es el comportamiento para eso y tener mayores análisis para nuestros informes. Aquí podría cambiar el nombre y decirle informe de ocupación, por ejemplo. ¿Cuál es el comportamiento de los negocios en nuestra empresa con relación a la ocupación? Yo podría darle color a esto para que comenzara a diferenciarlo como, no sé, como unos informes y que se diferencien de las demás hojas de nuestro modelo de datos. Así de fácil construyo yo gestión de informes y demás. Yo podría ampliar esto utilizando, digamos, ampliar este tipo de informes, creando nuevos métodos de filtros de nuestra información. Yo puedo insertar una segmentación de datos y seleccionar, por ejemplo, acá algunas condiciones que sean válidas para yo poder seleccionar. Usualmente esto funciona muy bien con años, meses y demás, pero digamos aquí tengo estrato, podría ser un buen segmento. ¿Y qué otro segmento está por ahí que podría ser tipo de uso? Vamos a escoger esos dos segmentos. ¿Y qué pasa con esos segmentos de datos? Esos segmentos de datos ya yo los puedo utilizar para filtrar esta información. Vamos a hacer una cosa, vamos a crear una nueva hoja aquí que diga tabla de mando. Usualmente esto es un cuadro, un control de mando que le llaman en algunas empresas. Y lo que voy a hacer es traerme estos segmentos de datos, los corto de acá y los pego en esta tabla dinámica que está aquí. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente conectar estos dos segmentos de datos, conexión de informes con los dos informes que ya he creado. ¿Para qué me sirve esto? Para cuando yo filtre la información o quiera generar un informe filtrado, simplemente al hacer clic, por ejemplo, quiero saber cuál es el comportamiento de los estrato 1 de mis dos informes, el informe cambia simplemente para estrato 1 y demás. Que yo quiero saber, por ejemplo, administración. Entonces, como es el estrato 1 para el tipo de uso administración, pues cambia el estrato 1 para tipo de uso administración y demás. O en el estrato 2 o en el estrato 3 yo podría borrar los filtros y mirar cómo funciona, por ejemplo, para uso personal el tema. Y aquí automáticamente comienza a variar mis valores. Así de fácil comenzamos a generar
inteligencia de negocio con la herramienta bodega de datos.